porque hay un nombramiento que sorprendió a la iglesia, que es el del arzobispo Chicluna. ¿Quién es este personaje? Está designado por el Papa para investigar al obispo de Osorno, Juan Barros. Veamos la siguiente nota y luego lo conversamos con el profesor Hugo Cepeda. El Vaticano va a enviar a Chile al arzobispo de Malta para recoger la información y las denuncias que haya contra el obispo de Osorno. Un nombramiento que revoluciona la Iglesia Católica chilena. La designación del arzobispo Chicluna sin duda buscará dilucidar acusaciones que aún no encuentran una respuesta. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. El Papa está reconociendo que en sus filas, siendo él el jefe, tiene sacerdotes que están cometiendo crímenes. Entonces la pregunta es, no si perdona o no, eso es para la galería. La pregunta es, ¿y usted no lo ha denunciado? Cuando se pide perdón hay que hacer acciones. Ellos, cuando uno se va a confesar, te dicen usted tiene que reparar la acción. Nosotros le pedimos lo mismo, que tome acciones concretas. Sin duda, la visita del Papa Francisco dejó un sabor amargo, cerrando con broche de oro la polémica que se inició mucho antes de su llegada. Y es que, por supuesto, uno de los grandes temas que envolvió su visita fue el del obispo Juan Barros, acusado de ser cómplice de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima. Polémica que creció como una bola de nieve cuando todo Chile fue testigo de la participación constante del obispo Juan Barros en cada una de las misas de la visita papal, mientras los laicos de Osorno protestaban incansablemente en contra del obispo. Controversia que se coronó con los dichos del Papa Francisco a horas de dejar nuestro país. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro. Mientras el obispo Juan Barros se sentía absolutamente respaldado por el Papa y daba las gracias por eso, la indignación aumentaba y algunas heridas se abrían. Por esto, las víctimas del caso Karadima decidieron manifestar públicamente sus sentimientos frente a las desafortunadas declaraciones de la autoridad máxima del Vaticano. El Papa llama calumnias a nuestras afirmaciones de encubrimiento del obispo Barros. Una calumnia, como lo confirmamos con nuestro abogado, es la imputación de un hecho falso. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos y más éticos. No aceptamos amedrentamientos de nadie, por poderoso que sea. Amedrentamientos de nadie. Mientras el avión papal despegaba rumbo a Lima, en Chile reinaba el desconcierto. Sin embargo, hace pocos días esta historia dio un giro. El Papa Francisco designó al arzobispo de Malta, Charles Chicluna, para iniciar una investigación del caso Barros y escuchar a quienes han manifestado la voluntad de dar a conocer elementos que poseen. ¿Quién es este obispo que llegará a nuestro país para hacerse cargo personalmente del caso Juan Barros? ¿Por qué será él? Charles Chicluna, designado por el ex Papa Benedicto XVI el año 2005, fue el encargado de investigar uno de los casos más sórdidos ocurridos al interior de la Iglesia Católica, las acusaciones de abuso sexual en contra de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Chicluna es un verdadero experto en la materia, condujo más de 3.000 investigaciones canónicas contra sacerdotes acusados de abuso, siendo prefecto de la doctrina de la fe. Una figura clave en enfrentar la cultura del encubrimiento, en ese entonces común en el Vaticano. Es por esto que con su nombramiento se asume que el caso Karadima se ha convertido en un real símbolo para toda la Iglesia. La llegada a nuestro país del arzobispo de Malta
se puede interpretar como una garantía de que el proceso de investigación será profundo y exhaustivo. Por ahora los laicos de Osorno no bajan la guardia. Nosotros estamos dispuestos a confiar, pero con condiciones, porque aquí son obispos que se juzgan entre obispos y finalmente no sabemos cuáles son los juegos de lealtades que pueden haber. Y ante eso nosotros creemos que es importante que si el obispo de Malta quiere venir, que se respeten ciertas garantías mínimas que van en sintonía con lo que la ONU le ha exigido al Vaticano en materia de investigación penal. La llegada a Chile de Monseñor Scicluna podrá interpretar como un arrepentimiento del Papa Francisco por sus dichos. El que cree que es así, aportar las evidencias rápido, ¿no? Si creen que es así honestamente, ¿no? Yo en este momento no creo que sea así porque no la hay, pero tengo el corazón abierto a recibirlas. ¿Cuál es el mensaje tras la asignación del verdugo del Marcial Maciel en uno de los casos más simbólicos de abuso sexual de nuestro país? Claro, tal como ven en pantalla, el obispo que hundió a los legionarios viene a Chile. Estamos con el profesor Cepeda y con la Jimena Prado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Muy gracias. buenos días. Ahora, ¿es un vuelco, Jimena? ¿Es un saludo a la bandera, como le dirían algunos, que se va a hacer una investigación así nomás? Mira, saludo a la bandera lo dudo porque este es un personaje bastante reputado en el ambiente. Él ha investigado más de 3.000 casos, ¿ya? O sea, fue básicamente el verdugo de Maciel y uno de los verdugos de Caradima. Entonces, sospecho que es mucho más allá de un saludo a la bandera, sino una investigación seria y probablemente esto ya sea el punto final y le pidan la renuncia o el retiro de la vida sacerdotal activa a Barros. ¿Tú no lo descartas eso? No, yo creo que es altamente probable porque el tema que generó, o sea, la idea de Francisco era venir a provocar unidad a la iglesia y le salió totalmente el tiro por la culata. Entonces también tiene que dar un gesto de volver atrás, de quitarle este piso y como hablábamos fuera de cámara con el profesor Cepeda, es que hay todo un tema de que quizás mucha información existiría, pero no alcanzó a llegar hasta más alta jerarquía del Vaticano y dijeron, uy, parece que cometimos un error, entonces enmendémoslo sobre la marcha, muy reactivamente, y tomemos alguna iniciativa para Eso solucionarlo. te quiero preguntar, profe Cepeda, porque esa es la sensación que a mí me dio, así como chilena común y corriente, como cristiana, dije, chuta, el Papa se mandó unas declaraciones que se equivocó, que a mí personalmente me dolieron como católica, donde dice que están calumniando a Barros. Esta es una imprudencia al Papa, hay Y que a mí reconocerlo. me dio la sensación que el Papa no manejaba toda la información de Barros o que lo desinformaron de cierta manera. Yo creo- Y después, esto es lo que yo sentí, él se da cuenta de la embarrada que comete y para enmendarla dice, ¿sabéis qué? Uno de los nombres más respetados para estas investigaciones lo voy a mandar para que vea qué fue lo que sucedió. Mire, algo muy parecido a lo que usted está afirmando, María. En realidad, yo creo que fue una imprudencia el Papa haber hablado de dos cosas. Haber dicho primero, esto es una calumnia. Claro. Pudo haber dicho, esto es una equivocación. Exacto. En realidad, las víctimas, lógico que planteen las cosas así, pero no de esa forma tan dura. Y la otra, que haber hablado, confundido la prueba con una evidencia. La evidencia es mucho más que la prueba. El conjunto de las pruebas llegan a evidencia, sobre todo en la mente del juez. ¿Y da señales de independencia a este obispo que Ah. por lo demás ha generado, como dices tú, Mucha tanta investigación? independencia, y le advierto como tal, como ha dicho Jimena, ha estado en muchos casos, sobre todo el caso más difícil, que es el de Maciel, que es un caso dificilísimo que tuvo y que actuó en ese. Además hay otra cosa. Yo creo que, al igual como lo dice Jimena y lo repite también Mari, aquí el Papa lo mejor. Solamente los antecedentes que he tenido son la sentencia, o sea, lo del juicio. Y a lo mejor, estamos ahora haciendo suposiciones, a lo mejor puede que haya otros antecedentes más que no se conocen, ni siquiera las víctimas. ¿Cómo? O sea, de que haya personas que quieran declarar algo que no conocen ni siquiera los señores Murillo, Hamilton y Cruz. Que se hayan acercado en este tiempo y ahí hayan hablado. Eso puede que haya ocurrido. Por eso mismo yo creo que sí, es muy útil esta pregunta. Claro que aquí viene un problema. ¿Qué? La visita de Scicluna, ¿cómo se llama? Bien difícil la pronunciación. Joseph. El Mantón. Don Joseph, No, mejor. don Carlos. Charles. Bueno, Charles. este don Charles tiene su pro y su contra. Porque ¿qué pasa si no comprueba nada? Nadie le va a creer. Entonces son esos casos cuando ya se han hecho públicos los juicios. No se olviden ustedes, yo siempre recuerdo el circo romano. Ustedes saben que la iglesia sabe mucho de circo porque nació en un circo, precisamente el circo romano. Listo.
Ahí todos los leones. Hugo, y ahí voy a discrepar de usted. Y con otra respeto. cosa, antes que nada, pero hay otro circo de más. ¿Se recuerda usted el caso, los primeros años de Fidel Castro en Cuba? Claro. El famoso paredón. En un estadio acusaban a una persona, Ignacio Gutiérrez, que es un ladrón, un bandido, amigo Batista, ya. ¿Qué opinan? Paredón. Ahí. Lo fusilaron inmediatamente. Entonces, en el fondo, eso existe muchas veces. Y hay la tendencia popular a eso. Por eso no hay nada más terrible que los juicios populares. Por eso que a lo largo de la historia la humanidad estableció la existencia de los jueces. ¿Qué va a discrepar? Voy a discrepar ¿De qué? cariñosamente con usted, ¿Qué pasa? don Hugo Cepeda. Usted como abogado, Sí. del diablo a veces, pero abogado también. Es un abogado muy importante. Claro, no. Los santos precisamente tienen que llamar a un abogado del santo. Cuando van a canonizar un santo, llaman a un abogado del diablo para que se oponga a la canonización. Vamos a ponernos a su tesis, porque por algo mandaron a este caballero y no a otro, porque recordemos que él tiene un título en Derecho y además un doctorado en Derecho, además de lo de Teología. Entonces, como decía mi padre, si el río suena, es porque piedras trae. Entonces, dio una señal si condenó a Maciel, que era un hombre que podemos decir que es poderosísimo, y lo condenó. Quizá ahí es la señal que quiere dar el Vaticano. Yo ahí tengo mis dudas. Exprésela. Primero porque el caso de Marcial Maciel se condena cuando ya habían pruebas absolutamente irrefutables de lo que venía pasando durante años, si es que no décadas. Es decir, la Iglesia durante mucho tiempo hizo oídos sordos a las denuncias que había al interior de la Iglesia Católica. La condena vino después, cuando ya los hechos estaban sobre la mesa y ya la verdad es que no había nada más que hacer. Por lo tanto, llegó tarde la Iglesia en ese sentido, incluido el arzobispo de Malta. Y la gran pregunta que se hacen, y lo decían ayer los laicos de Osorno a través de Juan Carlos Claret, es ¿qué pasa con el secretismo de estas investigaciones? Primero, cuando se es juez y parte, cuando se investiga dentro de una misma institución, alguien que pertenece a esa institución, que conoce a las personas que son investigadas, cuál es el nivel de independencia que puede tener en relación a esa investigación, y qué pasa con las conclusiones que después nosotros no las conocemos. De hecho, parte de lo que dicen las víctimas de Fernando Karadima es que muchos antecedentes que ellos entregaron, ellos no saben qué pasó con esos antecedentes. De hecho, ellos hicieron ya denuncias en la década del 80, no pasó nada con esas denuncias, porque todo queda ahí en un ámbito muy secreto. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo en la última parte de su exposición. Efectivamente, el problema del secretismo es más difícil. Ahora, que sea la Iglesia la que actúe en lo mismo en el Estado. Aquí en Chile se dio el caso que los delitos tuvieran que juzgarlo una institución extranjera. No, pero tiene dentro de las instituciones. Exacto. Es que es como un Estado, la Iglesia en ese aspecto. O sea, esto es un juicio eclesiástico, no es un juicio civil. Ahora bien, es verdad lo que usted dice. Yo creo que uno de los grandes problemas es el secretismo. ¿No vaya a contradecir esto? No me vaya a contradecir. No le contradigo. En el fondo es el secretismo. Además hay otra cosa. Ven ustedes, por ejemplo, que además se casa bruja. Ya se empezó una casa de brujas que yo considero que es inaceptable. Ya quieren meter a la compañía que es un poco menos que en bloque en este asunto. Entonces ya están pidiendo una serie de cosas. ¿Por qué? Porque pero la compañía que se ha caracterizado por ser dura en esto, ¿sí? ¿Es casa de bruja o lo que realmente se está pidiendo es que se conozca la verdad? Sí, señorita. Señora Aristegui, debe hacerse la verdad clara. Cualquiera que sea el resultado, toda claridad. Esto es así como son los expedientes en la justicia civil, que una vez que terminados los juicios, quedan a disposición de todos nosotros. Pero una opinión desde la ignorancia, pero como de sentido común que a mí se me viene. Usted dice, profesor, es difícil comprobar las acusaciones de Barros, pero hay ciertos hechos concretos que uno podría decir que son suficientes para que por lo menos lo saquen de obispo o no puede hacerlo. Y uno dice, una persona que ocultó la información en el caso Karadima, claramente, o no hizo, hablemoslo más piadosamente para él, no hizo todo lo posible porque la verdad se conociera. Eso, para mí, es un antecedente que ya lo hace o lo debiera hacer salir de obispo. O, por ejemplo, si es que es verdad que él no supo todo lo que ocurrió con Karadima o las cosas que Karadima decía, él estuvo décadas al lado de Karadima y dice nunca haberse enterado de nada. A lo menos uno dice, bueno, no merece ser obispo porque no tiene las aptitudes para hacerlo si es que durante décadas no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Como de costumbre, estoy de acuerdo, la última parte con usted, exactamente. Creo que la imprudencia fue nombrarlo obispo. Ahí incluso fue el Papa advertido por 4 obispos chilenos que no lo hiciera. Pero ahí yo tengo mi teoría,
que no he podido comprobarla todavía. Él era vicario castrense. Y me da la impresión que el ejército, tenía el título de general de ejército, el ejército hizo cuestión de su permanencia. Y usted sabe que si el ejército lo retiraba y lo llamaba retiro al general de brigada, se terminaba el vicariato castrense, por lo tanto era muy grave la situación. Pero hay un tema, perdón, Droga, hay un tema también de entender cómo funcionan, porque nosotros estamos de este lado de la vereda, pero la Iglesia Católica Romana funciona de otra manera, es jerárquica, tú no puedes cuestionar tantas cosas, y en esto, ¿cuál fue, dentro de las muchas cosas malas que hizo Caradima, cuál fue también la estrategia de él? Recuerda que era muy manipulador y construyó una serie de camarillas de apoyo. Entonces, en el fondo, también por eso hay gente que plantea que Barros es víctima y victimario, porque en el fondo, ¿qué es lo que se le acusa a él? De haber sido encubridor. En el fondo, es imposible. De haber callado y literalmente roto algunas cartas de denuncia, pero así como está él, hay mucho, lo que estoy leyendo en los testimonios, es que se cuestionan a varios, se cuestionaba a Morales, ya como todo, una cámara, claro, hay todo, es por capas que llegan hasta el Vaticano. Entonces, en el fondo, Caradima se aprovechó de esta estructura jerárquica, del voto de obediencia, del voto de otras muchas cosas, ¿no es cierto?, para armar un círculo que lo protegiera y que hasta tan brillante fue que hasta el día de hoy funciona, porque tenemos que hablar de allá varios años pasados los delitos. Entonces hay todo un tema de la hipótesis que podemos lucubrar y también de cómo va a funcionar la justicia. ¿Y cómo se desarrolla esa investigación? ¿Cómo tienen que citar a personas que estaban en la iglesia en esa época trabajando para decir, sí, rompió los papeles, yo le entregué un papel a él y lo rompió? Claro, acá el tema de palabra contra palabra, porque en el fondo ahí con la mejor, quizás voy a pecar de ingenua, quizás con la mejor de las intenciones, el Papa habría querido decir, necesito evidencias, ¿te das cuenta? Porque en el fondo es, yo dije, yo vi, yo no sé qué, pero como dijo Juan Carlos Cruz, o sea, nadie se sacaba selfies con él. Y lo que nosotros tenemos es palabra contra palabra y hay que ver el peso de la evidencia y lamentablemente desde la justicia civil muchos delitos están prescritos. ¿Habrá evidencia? Esa es mi pregunta, Jimena. Mira, si una persona, si más de uno lo dice, es un tema. Y además ayer estaba viendo unas declaraciones bastante desafortunadas que hay gente que dice, pero ¿cómo viene tantos años a decirlo después? Porque hay todo un proceso psicológico de trauma. Hay una persona que se demoró 40 años en destrabarse. Entonces, cuando hay testimonios que son concordantes, coincidentes, de personas en distintos tiempos, en distintos momentos, bueno, esos testimonios, al menos desde el punto de vista judicial, son importantes, son relevantes, son considerados a la hora de establecer una responsabilidad. En este caso tendría que ser de la misma manera, por eso lo que se está haciendo es pedirle a todas las personas, no solamente a quienes han denunciado abiertamente al obispo Barros, que son los denunciantes en el caso Caradima, sino que también quienes pudiesen tener otros antecedentes, a establecer un canal de comunicación directo para entregar esa información cuando venga el arzobispo. Aun cuando entendiendo que la verdad judicial, como se dice ahora en tiempos de posverdad, puede que no se establezca, pero sí tiene que haber una sanción canónica como institución, porque también una de las cosas que comentaban recién es que el paradigma cambió. Antes todas estas cosas se hablaban en secreto. O sea, hablar de sexualidad en la televisión hace ¿cuánto? 15, 20 años no era tema, menos del cura. Pues entonces también hay todo un cambio de paradigma bien potente. Pero claro, profesor, no era ante todo lo que ustedes han dicho, a mí me cuesta pensar de que el Papa no supiera nada de lo que estaba ocurriendo con el caso Caradima, ni mucho menos con Barros. Ahora, no es o habla muy mal de la Iglesia que se tenga esta reacción luego de las declaraciones desafortunadas del Papa, porque yo me pregunto ahora, si el Papa no hubiese dicho lo que dijo, ¿se habría enviado a este arzobispo a investigar el caso Caradima? Bueno, ya que hubiera estado Barros en toda la ceremonia, fue un desastre, o sea, una muy mala jugada diplomáticamente hablando, así desde este lado de la situación, mala idea, pues, o sea, es como que llego al desagradable, al que nadie quiere, o sea, sabemos que se levantaron muchas polémicas y hablábamos también que a Barros en su propio obispado, que él debería ser el pastor, no lo quieren, pues el hombre no sale a la calle, entonces ya eso, mala señal, pues como andar en ripio, entonces ahí, desde el principio, yo creo que fue mal planteado con la participación. A mí me sorprendió que hablara el Papa en algo tan puntual, porque uno estaba acostumbrado a que el Papa dijera, mira, en realidad, en la medida de lo posible, pero dijo, el tema de la evidencia, el tema de las pruebas, fue muy cosita. Pero con ¿se ese dio caso? cuenta usted que el Papa perdió los estribos? Totalmente. Se picó en buena cuenta. Claro. Bueno, él es hombre también. No está certificado todavía. Ese es el problema. Les cuento una anécdota que a mí me llamó mucho la atención porque un amigo mío estuvo en todas las cápsulas con el Papa. Estuvo en el avión y estuvo en todos los recorridos que el Papa hacía en la cápsula. Y lo que a él más lo sorprendió era la soledad del Papa. Me dijo, yo pensé, que alguien como el sumo pontífice iba a estar rodeado de asesores. Nadie me dijo.
no tenía nadie con que conversar al lado. Entonces, por ejemplo, me decía, y yo le decía, ¿pero cómo? ¿Y qué iba haciendo? ¿No tenía alguien que se sentara al lado y le conversara? Una persona un rato que era un amigo que había tenido en Chile, un sacerdote amigo chileno, pero me dijo nadie más, y todo el rato iba leyendo la Biblia, y me dijo de repente como ciertas cosas que iba a decir. ¿Es así, profesor? Así es. En general, el poder aísla a la larga. Esa desesperación que muchas veces pasaba lo mismo con los papas, ha pasado los papas la soledad inmensa. O sea que simplemente la gente se acerca reverentemente a saludarlo o a estar con él, pero no a intimar con él. Es una cosa... voy a contar una cosa que no debería contar, pero la voy a contar. Pero pues, eso bueno. Una vez a un papa que tenía una cultura, era un poco cargado a la ternura. Entonces siempre los santos padres le llamaron la atención, ¿usted por qué? Y contestó, es la soledad del poder del pontificado es inmensa sobre mis hombros. Algún momento, ya sea en el día o en la noche, necesito de compañía. O sea, es para nosotros una herejía eso. Pero ahora con lo que ustedes están analizando, como diciendo, bueno, ahora no estamos pidiendo eso para el Papa, pero al menos él trata de tener compañía. Por ejemplo, él vive en un hotel, comparte el desayuno, pero de todas maneras se isla porque la distancia es muy grande. Lo mismo pasa con los jefes de Estado, es terrible. Y respecto al obispo que viene a Chile... Una consulta, primero. Profesor. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las condenas. Siempre para mí el caso del señor empleado del banco, que estuvo más de 3 años en la cárcel condenado por haber abusado, entre comillas, de sus hijas. ¿Y qué pasó? Cuando la hija mayor cumplió la mayoría de edad, habló y dijo que la acusación la había hecho a instancia de su madre, que tiene un problema personal con el padre. Entonces, 3 años de su vida perdió la persona. Profe, pero a ver. ¿Ve usted? Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí, pero esta llegada de Chicluna, que en el fondo muchos católicos lo están esperando, porque quieren que una vez por todas se abra este caso y no siga escondiéndose muchos testimonios. ¿Usted cree que realmente revierte la imagen del Papa? Porque yo creo que la venida a Chile al Papa no le sirvió mucho. No. Ahora, con esta llegada efectivamente de Chicluna, ¿se llega a creer más en la Iglesia? ¿Va a haber un cambio, un antes y un después? ¿O seguimos la misma? Yo creo que puede haber un cambio dependiendo qué es lo que hace Chicluna. Claro. ¿Y hará algo? Perdón que lo pregunte así. Oiga, ¿Hará no, algo? yo Mira, no soy adivino. Es que ahí, bueno, complementando un poco las copuchas de Don Hugo, por ejemplo, cuando asume... Pucha, usted supone que yo la invento. No, pues, los trascendidos, perdón. La anécdota. Por ejemplo, cuando Bergoglio asumió, en el Vaticano hubo una campaña de póster contra él y se le acusó de hereje, hubo como una facción rebelde del obispado, de los cardenales. Entonces, ser líder es muy complicado y sobre todo en tiempos tan tempestuosos. Imagínate que las denuncias no son tan recientes. A nivel mundial, desde el año 50, 60, se empezó a hablar en casos de Estados Unidos. Irlanda es un desastre, pero absoluto. Entonces, en el fondo, Chile es muy grave, obviamente, cualquiera de estos delitos, pero es realmente mínimo en comparación con lo que pasó en otras latitudes, y a Bergoglio le explotó todo esto y dicen que también fue uno de los factores que estresó mucho a Ratzinger y, como dicho en Chile, entre comillas, por eso no se la pudo. Sí, claro, pues, tengo una pregunta para el profesor, algo que me llama profundamente la atención, y es que en el año 2009 Juan Carlos Cruz hace su declaración con respecto a haber sufrido abusos sexuales, y ese mismo año viaja precisamente el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, a Roma y se junta con Chicluna y hablan precisamente de eso, y él le dice que los abusos sexuales no necesariamente prescriben según la justicia canónica, ¿cierto? ¿Por qué esperar entonces casi 10 años para que este señor llegue a Chile y se empiece a hablar de esto y se busquen las instancias para poder hacer justicia? Buen punto, sí. En realidad, porque esto ya estaba en manos de tribunales en Roma ya. Y esa consulta que se le hace a Chicluna por parte de Monseñor Errázuriz es a un experto. Pero en ese momento parece que Monseñor Chicluna no estaba a cargo de este asunto. Como tenía la experiencia de Maciel, se le consultó. Pero el juicio ya estaba, yo creo, ya y Chicluna se ha hecho cargo de la comisión, junto con el que son 33 personas, no es tanto. Hace 2 años. Claro, sí, hace poquito. Se han hecho cargo de más de 3.000 casos. Ya, pero uno de los más emblemáticos, Jimena, tiene que ver con los legionarios. O sea, no era cualquier arzobispo para que lo mandaran a investigar a los legionarios. Se le empoderó y él se fue empoderando de a poco. Porque todo esto de hablar, de discutir, de juzgar. Por ejemplo, Ratzinger desvinculó a más de 300 sacerdotes. Eso es un terremoto para la jerarquía. Entonces, también yo siento que es por un tema de saturación, de que Chile, o sea, históricamente siempre hemos estado muy atrás en los procesos. Entonces, en todo esto de investigar delitos sexuales, obviamente también nos quedamos un poco atrás. ¿Y para él tuvo costo el tema de los legionarios?
Mira, la verdad lo que yo investigué es que se empoderó más, porque era un tipo, un referente, o sea, México, un alto grado de catolicismo, o sea, ahí, y yo creo que fue bastante bien ponderado y bastante bien hecha la investigación, aun cuando él era muy obvio en sus pecados, ¿no es cierto? Entonces también se lo facilitaron bastante, pero fue como atacar una de las columnas vertebrales del catolicismo mexicano. Y además eso le valió que fuera nombrado arzobispo de Malta. Sí. Ahora, eso ocurrió en tiempo de Benedicto. Sí. No se olviden que desvinculó, entre comillas, a varios obispos también, claro. Por ahora, amparar. El tema legionario, profesor, generó un revuelo importante a nivel mundial porque fue una investigación larga, fue un terremoto. Fue un terremoto absolutamente. Sí. Algunos dicen que Chicluna fue el que terminó por sepultar a Maciel y otros dicen que no hizo lo suficiente. Veamos qué fue lo que pasó.